Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Antes de empezar quiero agradecer a todos mis suscriptores por su apoyo continuo y por todos los mensajes tan bonitos que me han enviado. Hoy les tengo un tutorial muy especial. Vamos a aprender a hacer un monedero al estilo vintage con boquilla utilizando la técnica de un super punto fácil. Queda tan hermoso con este efecto de canasta, estoy segura que les va a encantar. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para los materiales que vamos a utilizar, el más importante serían las boquillas de monedero. Puede ser como esta o puede ser más grande. Con este tutorial pueden hacer su monedero de acuerdo al tamaño que deseen. Este en especial trae este arito que ya es como llaverito, entonces sería como un monedero llavero. Mide aproximadamente 5.5 centímetros, pero como ya les dije, con este tutorial pueden hacer en el tamaño que ustedes deseen. Vamos a utilizar perlitas o un adorno, un accesorio que vamos a poner en la parte central de la flor. Yo he utilizado estas perlitas, he utilizado 5 en el color en el que voy a tejer. Bueno, no va a tejer en amarillo, pero le va a contrastar el color amarillo, y en el centro voy a ponerle una perlita blanca. Adicional a eso vamos a trabajar con hilo. Yo voy a trabajar de la marca de Papatia Cotton Touch. Este hilo mide aproximadamente milímetro y medio, es delgadito, no es tan súper delgado, pero sí es como una terminación media. Voy a utilizar, ustedes pueden utilizar el tono que prefieran. Yo voy a utilizar uno más oscuro, más claro, y el verde para las hojitas, uno que me contrasta bien, ya que he utilizado esta gama de colores que es súper hermosa. En esta calidad viene en una gama de colores espectaculares. He utilizado la rosa, la rosada, y he utilizado la azul, que también viene en esta misma referencia. Vamos a utilizar tijeras. Voy a tejer con un gancho número 2, separador de vueltas. Voy a utilizar una aguja lanera, es delgadita, pero aunque es delgadita, para esta parte de la parte superior acá he tenido que coser con una aguja de costura normal, porque esta parte viene siendo muy delgadita y he tenido que abrir la hebra para poder pasar la costura. Adicional a eso vamos a necesitar silicona para ya pegar lo que es la flor al finalizar. Para iniciar vamos a coger nuestra lana con la que vamos a tejer. Vamos a iniciar con un nudo deslizado. Introducimos el gancho y comenzamos con una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas de inicio. Vamos a comenzar con la base. En esta parte vamos a definir el tamaño de nuestro monedero, ya que es la base. Vamos a comenzar entonces con 9 cadenas y vamos a devolvernos desde la número 8. Vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Para la primera cadena, en este punto vamos a hacer un aumento de 3 puntos bajos. Todos los vamos a hacer en la misma cadena. Así llegamos hacia el otro lado, en el cual nos vamos a hacer igual que el otro lado. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, quedándonos un punto. En ese punto vamos a hacer un punto bajo para que así en este punto, al igual que el otro extremo, nos quede con 3 puntos bajos, y así hemos terminado esta vuelta con un total de 18 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a realizar en el primer punto vamos a realizar
un aumento. Voy a poner el separador en este primer punto, que es este. Y en el siguiente punto nuevamente aumento. Seguido a eso vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Vamos a realizar 3 aumentos. Un aumento. Dos aumentos. Y 3 aumentos. Nuevamente vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y finalizamos con un aumento. Para esta segunda vuelta deben tener un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto, punto bajo. En el siguiente nuevamente vamos a hacer un aumento. Seguido a eso vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento. Nuevamente hacemos punto bajo, aumento, punto bajo, aumento, y punto bajo. Seguido a eso vamos a realizar nuevamente 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Seguido a esto vamos a hacer otro punto bajo y aumento. Finalizamos esta vuelta con un aumento para tener un total de 30 puntos bajos. Para la siguiente vuelta hemos iniciado con un punto bajo, 2 puntos bajos, un aumento. Nuevamente vamos a hacer 2 puntos bajos, aumento, y nuevamente hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Hacemos aumento, 2 puntos bajos, aumento, nuevamente 2 puntos bajos, aumento. Seguido a esto vamos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Vamos a hacer 9, 10 puntos bajos y finalizamos esta vuelta con un aumento. De esta manera tenemos un total de 36 puntos bajos. Para la vuelta número 5
tenemos un punto bajo, 2, 3 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento. Continuamos tejiendo un punto bajo, 2, 3, 4 y hacemos aumento. Seguido a esto vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y hacemos aumento. Repetimos 1, 2, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, aumento y nuevamente 1, 2, 3, 4 y aumento. Seguido a esto vamos a realizar 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Voy a realizar aquí un aumento y un punto bajo para finalizar esta vuelta y así tenemos un total de 42 puntos bajos. Bueno, como lo mencioné en un comienzo, para realizar la base aquí es importante medirla con la boquilla abierta. De esta manera, si está la circunferencia está exacta, a partir de aquí podemos comenzar a darle altura, pero si la boquilla de tu monedero es más grande, quiere decir que debes realizar más vueltas hasta completar esa circunferencia. En este caso yo ya completé la circunferencia de mi monedero. Luego de esto vamos a realizar para la vuelta número 6, vamos a tejer punto sobre punto. Como me dieron un total de 42 puntos bajos, para esta vuelta vamos a realizar 42 puntos bajos. Listo, y ya terminé de hacer entonces una vuelta de punto sobre punto. Aquí quiero mostrarles algo que vamos a comenzar a tejer. Ya a partir de esta vuelta vamos a realizar simplemente vueltas de altura realizando este lindo tejido. Lo único que se tiene que tener en cuenta es que vamos a tejer de forma intercalada. Entonces acá vamos a iniciar, vamos a poner nuestro separador de vuelta. Aquí he realizado un punto bajo normal. En el siguiente punto van a agarrar el punto no desde aquí, desde este bucle superior, desde la superficie, sino que van a como retroceder una vuelta hacia el punto anterior o hacia la vuelta anterior. Van a tejer el mismo punto bajo. En el siguiente punto, punto normal. En el siguiente punto lo agarran desde la vuelta anterior, punto bajo. O sea, todos son puntos bajos, simplemente que uno es normal y el otro es agarrado. Sería como un punto bajo largo, para que me entiendan. Entonces lo voy a nombrar como punto bajo largo. Entonces aquí realizo un punto bajo y punto bajo largo, punto bajo largo. Y esto es lo único que deben tener en cuenta a la hora de tejer. Van a tejer punto sobre punto y van a realizar un total de 20 vueltas de altura, ¿no? 20 vueltas de altura. Entonces es súper fácil, no tienen que realizar nada más. Voy a terminar esta vuelta y ya continuamos con la siguiente. Bueno, y acá ya terminé la vuelta y como pueden ver siempre hay un puntico que queda como en relieve. Esto se repite por toda la vuelta y está intercalado. Ahorita acá voy a quitar el marcador y acá continuamos tejiendo de la misma manera. No hay que alterar nada, no hay que cambiar nada. Simplemente es tener en cuenta que va un punto bajo normal y un punto bajo punto bajo largo. Ese lo tomamos a mitad del anterior. O sea, una vuelta antes.
aquí punto bajo y continuamos. Mire, acá está el relieve de la vuelta anterior, entonces a mitad de ese punto volvemos a pinchar y realizamos el punto bajo largo, punto normal, y volvemos. Mire que sobre el punto del relieve a mitad, punto bajo largo. Una vez ustedes ya lo tomen, ya repitan, ya le cogen el tiro y ya no se van a confundir. Bueno, acá ya tengo las vueltas finalizadas. Realizamos 20 vueltas de altura. Acá ustedes pueden contar en el punto largo, se pueden guiar por 2 vueltas, se pueden contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 vueltas. Al llegar a este punto vamos a cortar. Aquí cortamos la hebra, vamos a enhebrar la aguja y vamos a igualar el tejido. Vamos a dejar un punto sin tejer, introducimos la aguja en el siguiente punto y aquí pasamos sobre la parte superior del último punto bajo, agarrando estas dos hebras, y así vamos ocultando esta hebra que nos queda. Cortamos el exceso y así ha quedado nuestra base monedero. Vamos a reservar y ahora vamos a continuar tejiendo la flor. Para realizar la flor voy a tomar en este tono más claro. Bueno, y ahora vamos a hacer el pétalo. Lo voy a hacer en este color verde menta, que es más clarito. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a hacer nuestra primera cadena de inicio. En este caso vamos a aumentarlo, vamos a hacer 2 cadenas más y así vamos a tejer un punto alto, pero este punto alto lo vamos a hacer largo. Tomamos doble lazada, pasamos el gancho, nuevamente lazada, lo vamos a sacar una vez, nuevamente lazada, 2 y 3 veces, nuevamente enganchamos 2 veces y lo vamos a sacar 3 veces, 1, 2, 3, nuevamente doble lazada y lo sacamos 3 veces. Así hacemos un punto alto largo, o también se le conoce como un doble punto alto. Vamos a hacer 3 cadenas, volvemos a nuestra base de anillo y ahí hacemos un punto deslizado. Nuevamente voy a subir con 3 cadenas, 2 veces enrollamos el gancho y vamos a sacar 3 veces, nuevamente 1, 2, 3, nuevamente 1, 2, 3. De esta manera vamos a realizar 3 puntos altos largos sin contar las cadenas. Finalizamos con 3 cadenas y volvemos al anillo de inicio. Vamos a ir cerrando acá. Nuevamente voy a subir con 3 cadenas y voy a realizar otro pétalo. Vamos a hacer en esta primera flor o en esta primera capa, vamos a hacer 5 pétalos. Bueno, aquí ya voy en el pétalo número 5, he realizado las 3 cadenas y vamos a finalizar este pétalo. Acá se me salió. Vamos a finalizar este pétalo aquí en la base del anillo con un punto deslizado. Nos vamos a ubicar de esta manera hacia la parte de atrás. Aquí volteé la flor y vamos a apretar súper bien este anillo, que nos quede bien cerradito. Y aquí, seguido a eso, vamos a realizar una cadena, 2, 3, 4 cadenas
y me voy a dirigir acá al punto deslizado que hicimos acá entre pétalo y pétalo. Hay un punto deslizado, entonces me voy a ubicar en ese punto deslizado pero por detrás, y voy a hacer voy a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Voy a ir al siguiente punto deslizado del siguiente pétalo y ahí voy a hacer un punto deslizado. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Al siguiente punto deslizado introduzco gancho y terminamos con un punto deslizado. Y vamos a hacer esto por cada uno de los pétalos, un total de 5 veces. Vamos a hacer 4 cadenas. Acá vamos a finalizar con el último espacio que vamos a hacer en el último pétalo. Aquí hacemos lo mismo, vamos al punto deslizado y finalizamos con punto deslizado. Acá vamos a hacer un remate con una cadena, apretamos y voy a cortar. Vamos a apretar acá el anillo, vamos a abrir las flores, nuestros pétalos los vamos a abrir, le vamos a dar forma y acá voy a hacer un nudo entre estas dos hebras. Ahora deben tener algo como esto. Mire, aquí están las cadenitas detrás de cada pétalo. Ahora vamos a agregarle el color con el que estamos tejiendo, que es este, que es más oscurito. Lo vamos a enganchar en cualquiera de estos, lo vamos a pasar acá del gancho, lo pasamos y aquí vamos a hacer 3 cadenas, 3 cadenas y vamos a continuar tejiendo pétalos hacia este lado. Vamos a enrollar 2 veces en el gancho y vamos a tejer un punto alto largo. Nuevamente vamos a hacer otro punto alto largo, 2, nuevamente tenemos 3 puntos altos largos y 4 puntos altos largos. Iniciamos con cadena, hacemos 4 puntos altos largos, finalizamos con 3 cadenas y realizamos un punto deslizado. Acá me voy a ubicar en el siguiente espacio, me voy a hacer con un punto deslizado y voy a levantar 3 cadenas, nuevamente engancho 2 veces y voy a realizar 4 puntos altos dobles o largos. Hacemos los 4 puntos y vamos a finalizar con 3 cadenas. Finalizamos este segundo pétalo con un punto deslizado y me ubico en el siguiente con punto deslizado y subimos con 3 cadenas. Y vamos a realizar en esta segunda capa, vamos a realizar un total de 5 pétalos de 4 puntos altos. Sin contar, les recuerdo que es sin contar las cadenas ni de inicio ni de final. Simplemente 4 puntos altos y finalizamos con 3 cadenas. Bueno, acá ya voy en el último pétalo, acá finalizamos en este espacio con un punto deslizado y me voy a ubicar en el siguiente espacio de inicio y acá vamos a realizar nuevamente 4 cadenas, pasamos por detrás y en el espacio o en el punto deslizado que está entre pétalo y pétalo volvemos a realizar el punto deslizado. Volvemos a tejer 4 cadenas por cada pétalo.
para un total de para hacer un total de 4 espacios. Y listo. Entonces también vamos a hacer la tercera capa agarradas de cada espacio entre cadenas. Vamos a iniciar con 3 cadenas, enganchamos 2 veces y vamos a hacer un punto alto largo. Nuevamente vamos a hacer otro punto alto largo, 2, 3, 4 y vamos a hacer, esta vez vamos a hacer 5 puntos altos largos seguidos de 3 cadenas. Pasamos al siguiente espacio con un punto deslizado, subimos con 3 cadenas, enganchamos 2 veces y realizamos 5 puntos altos largos seguido de 3 cadenas. Y esto lo vamos a repetir por cada uno de los pétalos y así obtendremos un total de 5 pétalos de 5 puntos altos largos. Bueno, y acá ya voy a finalizar entonces esta capa con 3 cadenas y vamos aquí al espacio y voy a hacer un punto deslizado, hago cadena y voy a cortar esta hebra. Listo, entonces así ha quedado nuestra florecita de 3 capas. Ahora voy a ponerle las piedritas. Para las piedritas yo voy a utilizar con una aguja e hilo mientras pego mientras pego las perlitas. Voy a dar el paso a paso para la elaboración de las hojitas. Para realizar la hoja vamos a utilizar en verde, vamos a hacer un nudo corredizo y voy a realizar 10 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Vamos a dejar la última cadena sin tejer y en la siguiente voy a realizar un punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo. En el siguiente punto, punto medio. En el siguiente punto, punto medio. En el siguiente punto voy a hacer un punto alto. Aquí voy a hacer un aumento de punto alto, que son 2 puntos en uno. Continúo tejiendo. En el siguiente punto, medio punto alto, nuevamente medio punto alto, y acá en este lado termino con 2 puntos bajos. Entonces ya quedó tejida la primera mitad de la hoja. Voy a hacer una cadena y me voy a dirigir hacia el otro lado, en el cual vamos a tejer los mismos puntos. 2 puntos bajos, tomo lazada, 2 puntos medios, y un aumento de punto alto. Nuevamente voy a hacer 2 puntos medios, y finalizo con 2 puntos bajos. Acá en el primer punto voy a rematar con un punto deslizado
y de esta manera me ha quedado la hojita. Vamos a realizar 2 hojas iguales. Bueno, ahorita para coser la parte superior del monedero, acá ya tengo la boquilla. Al abrirla, ella va a formar un óvalo. Este óvalo debe ir en dirección, así como se ve el comienzo del tejido, que va en cadenas formando un óvalo de base. Entonces este óvalo es el que debe ir así, o sea, a esta dirección. No puede ir de esta manera porque no va a quedar bien con el tejido. Entonces lo vamos a ubicar de esta manera por dentro de la boquilla. Lo pasamos y vamos a estirar esta parte con esta. Y para poderlo coser que me quede centrado, lo que yo hago es utilizar los separadores. Voy a poner uno en esta parte y voy a poner el otro al otro lado para tener una guía de dónde sería la mitad, para que me queden los dos lados iguales. En esta parte ya les había dicho que vamos a tejer con una aguja de coser bien finita, ya que estos huequitos de acá son muy pequeños. Yo intenté hacerlo con la aguja lanera y la verdad es que son demasiado pequeños. Entonces vamos a comenzar desde la esquina y lo voy a pasar la costura por el borde. Y listo, entonces acá ya cosimos la parte superior de la boquilla. Mire cómo queda de linda. Este tejido es súper lindo. Acá ya tengo la flor. Para la flor ya le cosí las pepitas, también las cosí con aguja. Acá esto también lo cosí en la parte trasera. Y para pegarla acá sí voy a utilizar la silicona. Acá voy a poner la mano, voy a abrir para poderla ubicar mejor. Lo ponemos a esta distancia y simplemente le vamos a echar silicona en esta parte, que me quede bien pegado. Con mucho cuidado, no se me vayan a quemar. Acá la dejan bien centrada. Bueno, y así quedan, así de fácil es crear estos monederos al estilo vintage. Espero que hayan disfrutado de este tutorial tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. No olviden suscribirse a mi canal, dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué otro tutorial les gustaría ver en el futuro. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo muy fuerte a todos.